Buenas tardes, hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarles una vez más en este día domingo. Vamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que prepare toda su familia ahí donde están y vamos a levantar un altar y adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Somos Christian Life Assembly en la ciudad de Lancaster, California. El Salmo 107 en el versículo 1 dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sabemos de que nuestro Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, porque a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, sabemos de que nuestro Dios no nos ha dejado ni un momento solos, y por eso vamos a adorarle, en agradecimiento por todo lo que Él hace por usted y por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a pedir la guianza de su Santo Espíritu para que sea Él el que tome control de este culto, que todo lo que hagamos sea para exaltar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en este momento, porque tú eres bueno, mi Dios. Espíritu Santo, te pedimos en este momento de que seas tú tomando control de todo lo que vamos a hacer. Espíritu Divino, te pedimos que en este día todo lo que hagamos sea para exaltar el nombre de Jesucristo. Y al mismo tiempo, Señor, queremos ser de bendición para toda persona que nos está escuchando y que nos está viendo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, así que vamos todos a gozarnos en este día, adorando y glorificando a nuestro Dios. Nada se
una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero, hay un torrente, gracia ferviente. La sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu abrigo? Si en Jesús hay salvación. Ese día Él compró mi corazón. El amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto. Era una historia, luz redentora, previo al comienzo. Era el Cordero, Él sufría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús.
Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el poder estar adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Cada vez que nosotros lo adoramos y le damos la gloria y le damos alabanza a nuestro Rey, somos bendecidos. La palabra del Señor vamos a estar abriendo en el Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir, la gente subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, yo soy, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Le he titulado a este sermón «Caminando sobre lo imposible». ¿Cuándo caminamos sobre lo imposible? ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó sobre un problema que se le había hecho difícil y que usted dijo: «Hoy no voy a salir de esta»? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo se movió la presencia del Señor en su vida? ¿Qué tuvo que hacer? Años más tarde, a lo mejor ahora se acuerda de ese logro que Dios hizo en su vida. Andar sobre lo imposible. Hemos estado viendo hace 15 días acerca de la fe constante. Hablamos de que la fe te ayuda a abrir puertas en lugares inesperados. La fe ve lo imposible, escucha lo inaudible y te hace caminar sobre sendas imposibles. Te da convicción, aprendes a confiar en Él. La historia dice que el 11 de junio de 1962, hace ya 58 años, subieron al techo, bajaron por una chimenea, saltaron el muro del penal federal más seguro de los Estados Unidos, conocido como Alcatraz. Subieron a la barca con remos improvisados. La planeada fuga tuvo que hacer sido entre las 11 y las 12 de la medianoche para evitar la fuerte y corrientes mareas de las frías aguas de la bahía de San Francisco. De acuerdo a las investigaciones, fue llevado a cabo por científicos de la Universidad Delft y el Instituto de Investigación del Tares, ambos en Holanda. Fueron los 3 reclusos que se escaparon del penal de la isla de Alcatraz. La cárcel federal mantenía a los enemigos más peligrosos de la nación. Un nuevo estudio indica que John Anglin, uno de los prófugos, firmó una de la carta en el año 2013 y lo envió al Departamento de Policía de San Francisco
a los 83 años de edad, en la que muestra su disposición de entregarse a las autoridades que no le pongan una sanción de más de 1 año en el penal y le traten el cáncer que padece. Hoy es un lugar turista visitado por más de 1.4 millones anualmente de personas en este año. Durante el recorrido de la isla, déjanle saber a los 3 fugitivos que se escaparon de la cárcel. Es interesante saber que hay personas que tienen fe, que a pesar de que sea la cárcel o el penal más difícil de escapar, aún pueden creer. La Biblia menciona que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y lo que nosotros como hijos de Dios debemos de saber, que tenemos un Dios poderoso que nos permite caminar en sendas en las cuales es difícil andar, pero si Dios está con nosotros, Él es el que nos da la victoria en cada una de las pruebas en las cuales somos sometidos por medio de nuestro Dios. Dice la palabra en el texto bíblico que leímos, que Jesús despidió a la multitud después de haberles dado de comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Él tuvo la paciencia de despedir a la multitud. Al atardecer, dice que después subió a orar a la montaña. A lo mejor varios o muchas personas habían subido a la montaña, pero llegó el momento en el cual dice que se encontró él a solas. Ya era de mañana, ya había avanzado la noche, y eso de las 3, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús se acordó que le había dicho a los discípulos que pasaran a la otra orilla. Esto permitió que durante ese lapso de tiempo se levantaran las olas altas. La marea se había subido y había ya corrientes altas en las cuales los discípulos tenían temor. Yo creo que es humano cuando nosotros tenemos temor a tempestades que no usualmente miramos en la vida, a dificultades que a veces nosotros no hemos visto usualmente. ¿Acaso no está sucediendo así alrededor del mundo con el virus COVID-19 o COVID-19? ¿Acaso no los médicos están asombrados incluso de las cosas que todavía surgen efectos secundarios? ¿O aquellos que fueron contagiados y que después son recobrados de esta infección? ¿Acaso no este virus vuelve otra vez si se expone el cuerpo? Esto son las cosas que en los últimos tiempos nosotros estamos viendo. Pero caminar sobre lo imposible es saber de que Dios tiene control a pesar de las cosas que se ven difíciles. Podemos caminar en el nombre de Jesús. Los discípulos estaban ya, dice, lejos de tierra. Ellos eran pescadores, muchos de ellos que andaban ahí, Pedro, su hermano Andrés, Jacobo. Ellos conocían la pesca. Ellos sabían que por la noche o durante el día el mar podía embravecerse y subir sus olas inmensas. Pero a veces es algo
que usted no ha visto anteriormente. Por eso es importante saber que cuando nosotros podemos caminar sobre lo imposible, a pesar que un cáncer pueda estar en una fase 3 o tal vez avanzado hasta una fase 4, Dios tiene el poder para quitarlo de la raíz, porque es con la ayuda de Dios que nosotros podemos salir adelante. ¿Acaso Dios no puede quitar el mal humor? ¿Acaso el Señor no nos puede ayudar a moldear nuestro carácter? ¿O puede quitar malas palabras de nuestro vocabulario? ¿Acaso es imposible algo para Dios? Es que caminar en sendas en las cuales estamos al lado de Dios, ¿Dios no nos ayuda? ¿Cuánto hemos estado en problemas y dificultades en las cuales nosotros pensamos que entraremos al hospital y no vamos a salir de él? Pero ¿sabes? Hay esperanza en Dios cuando reconocemos que Dios está a nuestro lado. Los discípulos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo habla de una tempestad en las cuales los discípulos estuvieron. Jesús estaba en la barca, pero en el capítulo 14, en el texto que hemos leído, Jesús no estaba con ellos. Y tal vez los discípulos se les había olvidado que Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todo lugar. Cuando nosotros creemos que Dios es el Dios de los cielos, que tiene poder para hacer posibles las cosas, de bajar las mareas, Dios se presentó delante de los discípulos, dice, lo vieron como un fantasma. Ya ellos estaban atemorizados y cuando vieron a Jesús, gritaban con voces de miedo diciendo, un fantasma. Solo esto faltaba ya. A lo mejor algunos pensaron. Pero Jesús pronto les dijo a ellos, no tengan miedo, soy yo. No temáis. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nuestro oído, no teman? Pero a veces no escuchamos nosotros porque estamos, nuestra mirada, nuestro oído está escuchando cosas que están alrededor de nosotros y nos impide poder escuchar la voz de Dios. Pues Dios quiere que le escuchemos. Dios es un Dios personal, el Dios que nosotros hoy tenemos. Dios puede hablarte audiblemente si Él así lo quiere, pero Dios puede hablarte a través de su Espíritu Santo en lo profundo de tu corazón. Y Jesús le dijo a sus discípulos, soy yo. Tan pronto como Pedro escuchó decir que era el maestro, Pedro fue el discípulo que le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús hizo 3 milagros ahí. Jesús caminó sobre las aguas. Nadie en la historia había podido caminar sobre las aguas. El prefijo de estar encima de es lo que Jesús hizo, caminar sobre las aguas. El segundo milagro es que Pedro bajó de la barca porque el Señor le dijo, ven. Si tan solamente nosotros creemos que el Señor puede hacernos caminar sobre sendas imposibles, el Señor lo puede. Dios puede hacerlo todo. Nosotros somos los que a veces vacilamos en nuestra fe. Y Pedro bajó de la barca y caminaba, dice la Biblia.
Debemos de elogiar a Pedro cuando él se bajó y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero tan pronto como Pedro, nosotros conocemos la historia. Pedro dice que se hundió. ¿Por qué se hundió? La Biblia menciona porque comenzó a escuchar el sonido del viento y a mirar con sus ojos naturales las olas del mar. Dejó de mirar a Jesús. Y la clave en toda dificultad, en toda enfermedad, es que siempre tengas puestos tus ojos en el dador de la vida, en el que nos ha dado a nosotros aliento de vida. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder para hacer descender de los cielos granizo si Él así lo quiere. Dice la palabra que cuando Josué peleó contra los 5 reyes de los amorreos, él dice que venció y le tuvo que decir al sol: detente en Avalón, y tu luna detente en el valle de Ajalón. ¿Por qué? Porque Dios iba a dar una victoria en la cual Israel se acuerda hasta este día, y nosotros tenemos en su palabra plasmados este texto en la cual reconocemos que fue Josué el que Dios usó para que entrara Israel a la tierra prometida. ¿Acaso Dios no puede obrar de esa forma? ¿Acaso Dios ha menguado su poder para abrir el mar, para hacer cesar las enfermedades, el lupus? ¿Acaso Dios no tiene poder para quitar diabetes? Dios está arriba de toda dificultad. El Dios de los cielos es el que vino a la tierra y dio sanidades e hizo Dios milagros tras milagros. Los espíritus se sometían a la voluntad de Dios, porque Dios en medio de su pueblo anduvo caminando sobre lo imposible. Dios quiere que camine sobre lo imposible. David, que fue un pastor de ovejas, Dios lo convirtió a ser el rey de Israel. Peleó contra un gigante llamado Goliat y lo venció porque caminó sobre lo imposible. Así hizo Dios con la iglesia después que Él subió al reino de los cielos y después que todos los apóstoles habían muerto o habían pasado delante de la presencia del Señor. Existió una etapa en la cual le llamaron la iglesia perseguida. Fue una etapa en la cual fue difícil, cuando la Biblia menciona que fue difícil como Dios permitió que se persiguiera a la iglesia. Hasta el año 313, los cristianos se escondían en catacumbas, ciudades enteras debajo tierra, a causa de la persecución que había. Pero la iglesia, aún a pesar de todas estas dificultades que enfrentaba en aquel tiempo, caminaron sobre sendas de imposibles. ¿Cuál es tu senda? ¿Cuál es el camino que te impide que tú camines sobre lo imposible? Tenemos el mismo Dios de ayer, de hoy
y de mañana. Jesús le dijo a Pedro cuando él se hundía, hombre de poca fe, le dijo, después que él hizo cesar los vientos. La frase en griego que aquí se menciona es oligopisto. Esta es una frase en la cual a veces puede ser que Dios te dice a ti, oligopisto, ¿eres hombre de poca fe? ¿Es usted una mujer de poca fe? ¿O usted cree en las promesas que Dios ha dicho en su palabra? Porque si usted las cree, Dios las cumplirá en su vida. Porque nuestro Dios aún tiene el poder para vencer a gigantes, a osos o a leones y a reyes que se presentan, enfermedades y dificultades que se nos presentarán hoy o el día de mañana, porque Dios es el Dios poderoso que hizo, dice, llover de los cielos granizo, y fue el granizo el que mató a más de los enemigos de Israel que de la espada de los israelitas. Este es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos ayuda a caminar sobre sendas de imposibles. No hay nada en la cual Dios no puedas caminar. Si andas en valle de sombra de muerte, a veces en este tiempo moderno, ¿acaso no evaluamos cuando la misma mano que nos bendice, las mismas personas que visitamos a un hospital, ¿acaso no son estas mismas personas que en este tiempo son repudiados a veces por la misma sociedad, cuando creen que son parte de hombres que pueden transmitir enfermedades? Son personas que nos ayudan a que nosotros podamos estar bien de salud. Amémoslos y démosle gracias por el esfuerzo que hacen. Bendigamos sus vidas y tengámoslos como héroes, porque son los que se están exponiendo en este tiempo para combatir este virus que está causando desastres alrededor del mundo, pero que solo la mano de Dios puede ayudarnos a poder vencer, porque caminar sobre sendas de imposibles es que tú sales victorioso a pesar de la circunstancia que se te presente. Si usted está atravesando una dificultad difícil, pídale a Dios. Ese es lo primero que usted debe de hacer. Dispóngale a Dios esa dificultad, ese problema. ¿Sabe? Dios lo va a resolver por usted. Nuestro Dios lo puede quitar. Reconózcalo en todos sus caminos. Dice Proverbios que Él va a enderezar nuestras veredas, nuestro caminar, nuestro andar. Dios lo bendecirá. Dígale al Señor que usted cree en Él. Reconózcalo este día como su Señor y Salvador si usted nunca lo ha hecho. Dígale: Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios,
que viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Te pido que perdones mi pecado, que me salves este día, Señor, y que me inscribas en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Acuérdese que si usted está en dificultades, Dios, la clave de la victoria es que siempre mantenga su mirada puesta en Jesucristo. Tómelo en cuenta y Él hará milagros, sanidades, y habrá puertas de bendición y te hará caminar sobre lo imposible. ¿Caminarás tú sobre lo imposible al lado de Dios? Esta es la pregunta. Que el Señor te bendiga. Saludos una vez más, hermanos y amigos. Espero que se hayan gozado en este día con todos nosotros, que le hayan gustado las alabanzas, la predicación que trajo nuestro hermano pastor y todo lo que hayamos hecho, porque el objetivo principal era adorar el nombre de nuestro Dios, pero también que ustedes se gocen ahí en el hogar, en la comodidad de sus hogares. Bueno, recuerde que siempre me gusta recordarles que nos gusta escuchar sus comentarios. Por favor, háganoslo llegar por medio de todas las plataformas que tenemos disponibles. También, si tiene una petición, nos gustaría orar por ella. Háganosla llegar a nosotros y será un placer orar todos juntos por esa petición que usted tiene. Recuerde que tenemos un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible. También quiero recordarles que para los que desean ofrendar, diezmar o dar sus donaciones, puede hacerlo a través de forma electrónica con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Todo lo que tiene que hacer es llamar al teléfono que estamos proveyendo ahí en la pantalla. También puede hacerlo a través de Zelle. Si no tiene el app, todo lo que tiene que hacer es descargarlo. También, si desea hacerlo por correo regular, puede hacerlo al 3250 East Lancaster Boulevard, aquí en la ciudad de Lancaster, California. También, si desea traerlo en persona, puede hacerlo al 3250, como dije, East Lancaster Boulevard, de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, fue un placer nuevamente dirigirnos hacia cada uno de ustedes. Y recuerde que tenemos un Dios poderoso. Hasta la próxima. Y mientras tanto, que la protección de nuestro Dios esté siempre con cada uno de ustedes y los que están a su alrededor. Dios me lo